Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra. Hoy estamos con una nueva entrevista porque vamos a platicar sobre un libro bastante interesante. Y es por eso que tenemos la visita de Ethel Krause en este espacio. Ethel, bienvenida, muy buenas tardes. Ay, encantada de estar aquí contigo. Ya después me vas a decir por qué te llamas papá lector, que me gusta mucho, ¿eh? Ahorita lo podemos platicar rápidamente, claro que sí. Pero bueno, bienvenida Ethel, y la razón por la que nos acompaña Ethel es porque vamos a estar platicando sobre su libro Samovar, editado por Penguin Random House bajo su sello de Alfaguara. Que dicho sea de paso, agradezco mucho a Penguin Random House por el apoyo que me da para poder llevar a cabo estas entrevistas tan interesantes. ¿Por qué? Porque como lectores, cuando terminamos un libro, pues lo que queremos es platicar de él, y qué mejor que hacerlo pues con las personas que están detrás de esas obras de arte. Y bueno, Ethel, una vez más, bienvenida a este espacio. Y quisiera yo arrancar con una pregunta que me gustaría pedirle de favor que me la contestara con una breve sinopsis de lo que es el libro. Y esa pregunta que yo quiero hacerle es, ¿Samovar se trata de una novela histórica, una novela romántica, una novela dramática, una biográfica, o es todo eso al mismo tiempo? Uy, qué buenos ojos de lector tienes, eh. Fíjate que es todo eso al mismo tiempo. Yo, ahora que ya tiene unos meses de salido el libro, que he podido, platicar con la gente, con lectores, que he podido ver, reseñas que se han hecho. Realmente estoy aquilatando la obra, la cual estoy asimilando, me estoy dando cuenta de qué hice, ¿sí? Porque esa es una obra muy singular para mí, se diferencia de las otras cosas que he hecho, y estoy dándome cuenta que lo que realmente hice yo fue como un homenaje, son grandes homenajes a la novela histórica, a la novela de amor, a la novela de drama, ¿no? A la, a las mujeres, del siglo XX, a la historia de las mujeres de en la vida cotidiana, a, a las relaciones de la conversación entre mujeres, ¿no? Intergeneracionales. Em, y yo creo que hay una gran apuesta por reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros ancestros, con los dramas que hemos vivido, con mirar el futuro a partir de que recuperamos el pasado. Y creo que es un poco todo eso, Samovar, exactamente tal como lo dices. Me encanta porque ahorita menciona varias cosas que yo quiero ir rescatando un poquito a lo largo de estos minutos que vamos a tener. Eh, Samovar es un punto de convergencia de, ya lo mencionaba, mujeres de varias generaciones, de historias de varias mujeres, incluso de idiomas. Es un punto de convergencia, o que viene a resumir varias décadas de historia mundial incluso, ¿no? A través de la vida de Ana, que es la Bobe de Tatiana, que son nuestros personajes principales en Samovar. Este, y yo encuentro esta novela por esa situación, por tratarse de un punto de convergencia de tantas cosas, historias de vida, historia mundial, idiomas, costumbres, porque al final de cuentas es una mezcla. Digo, Ana es rusa, pero radicada en México por muchísimos años. Entonces es una convergencia de culturas también. Entonces eso me parece que hace a la novela muy rica. Y entonces aquí es donde yo me pregunto otra cosa, Ethel. ¿Es una obra de ficción o es una obra de realidad? Y Ana es real, la tía Elena es real, Modesta es real, Tatiana es real, porque la novela así se antoja.
Sí, mira, haces unas preguntas que son como fundamentales en estos tiempos entre autores y lectores. Em, los temas que aborda Samovar son temas que nos tocan en este momento a todos. Por ejemplo, las migraciones, ¿sí? El siglo XXI se ha convertido hasta este momento en el siglo de las grandes tragedias de los migrantes, ¿sí? Sí, En todos los continentes. Y Samovar cuenta las migraciones del siglo XX, las migraciones forzadas, las obligadas, las persecuciones, que es exactamente lo que estamos volviendo a vivir el día de hoy. Entonces, aunque tiene su sesgo histórico, pero nos toca en el presente de una forma muy importante, ¿no? Podemos reflejar lo que estamos viviendo hoy día con lo que estos personajes de la novela vivieron. Luego, otro de los grandes temas que ahora nos tocan tanto a todos es el tema de las mujeres, ¿sí? Las mujeres que no habían sido visibles en la historia universal, ¿sí? Porque pues la historia universal se basa en las batallas y las conquistas que han hecho pues los poderosos que son hombres o en el mejor de los casos, ¿sí? También los que han tenido acceso al conocimiento y han podido ser descubridores, científicos, etcétera, porque en su mayoría son los que han podido tener acceso a eso, que también son hombres. Entonces, ¿qué ha pasado con la vida de las mujeres? Parecería que no ha sido importante o que solamente se han dedicado a criar y a dar de comer, que ya de suyo eso sería muy importante, ¿no? Ponerlo en totalmente, vida, porque totalmente. sin eso no habría vida, no habría historia. Pero no solo han hecho eso, son las que han reconstruido las ciudades, ¿sí? Así mano a mano, son las que han salvado de la debacle, ¿no? Las que han contenido la locura muchas veces pues, de los varones, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el siglo XXI? Estamos viendo otra vez lo mismo, ¿sí? Estamos viendo tres, cuatro señores, ¿no? Que son los poderosos en el mundo y están decidiendo por la vida de los demás De con millones. con amenazas, con bombas nucleares, con misiles. Y, y la vida de las mujeres son las que, como te digo, ¿no? Sostienen, salvan, alimentan, nutren, le meten cordura, ¿no? Al planeta. Entonces, en esta novela, la historia de la vida cotidiana de las mujeres, en ese tremendo siglo XX, ¿no? Con guerras, con persecuciones, con revoluciones y por las que atraviesa la abuela, su hermana y Modesta, porque son migraciones externas y migraciones internas, Modesta, Internas. Ujú. migración dentro del país, ¿no? De los pueblos de lenguas originarias que llegan a la capital o los perseguidos de Europa del Este que tienen que llegar a México para como la tierra prometida, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, todo lo que está en esta novela, que tiene de historia, que tiene de, de drama, que tiene de mujeres, es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que eso la hace como, ¿qué te diría yo? Muy, una obra que te dice no solo del pasado, sino del presente y que te Sí, proyecta en el futuro, ¿no? De alguna manera, los lectores, las lectoras dicen, bueno, ¿y yo dónde estoy en este momento, no? ¿Quiénes han sido mis ancestros, mi abuela? ¿Quién es? Y si eres lectora, pues yo como mujer, en qué punto de la historia estoy, no? Y si eres hombre, pues igual te preguntas por las mujeres que te rodean, ¿sí? Hay un homenaje a a la cultura, a las lenguas, ¿no? Ahorita estamos en nuestro país en una recuperación de las lenguas originarias, que antes se le llamaba las lenguas indígenas, ¿no? sí. Como de hace 500 años todavía, una nomenclatura ya pues anacrónica, ¿no? Y los jóvenes y las mujeres, jóvenes, las autoras, reivindicando sus lenguas maternas, escriben en sus lenguas maternas, ¿no? Entonces hay recuperación de lenguas maternas, recuperación de la historia de la vida de las mujeres, la migración.
Todos estos son temas que están allí. Ahora, cuando tú me preguntas que si es ficción o que si es real, fíjate que la literatura, desde los orígenes, siempre ha sido real, siempre. Cuando nace esto que llamamos literatura, pues nace de forma oral, en donde vas de comarca en comarca y de pueblo en pueblo, Narrando. narrando, contando las historias que vas viendo o que te han ido contándonos. Entonces, la naturaleza humana es esa naturaleza que necesita narrarse, necesita contarse, necesita así crear como que su propio entendimiento de sí misma, ¿no? Entonces, la palabra ficción, ese término, ese concepto es muy moderno, es extremadamente moderno y no nace como si hasta el siglo XVIII, cuando a partir del siglo de las luces, que fue la creación de la enciclopedia, ¿no? Donde los eruditos se pusieron a clasificar el conocimiento y hicieron pues ciertos apartados, ¿no? Para que fueran más funcionales de manera didáctica, de manera pues accesible, ¿no? Entonces es ahí cuando surgió, cuando se crea la historia, digamos, como una ciencia social, ¿sí? Y su derivado, que es el periodismo, que es la historia de cada día. Y las artes literarias, se consideran que van a pasar a las bellas artes, ¿no? Y Sí, entonces tiene que ver con el arte, entonces tiene que ver con la ficción, es decir, pero ficción no quiere decir que no es real. Ficción quiere decir que no necesitas una evidencia documental para demostrar que, que esto que se está diciendo en el libro, miren, aquí está el papelito que lo dice, aquí está el documento, el acta de nacimiento, ¿no? Como en un documento histórico, sí necesitas la evidencia, ¿no? Para que pase por la historiografía. En sí, una, claro. en una obra literaria, pues se queda entendido el pacto, hay un pacto que se establece entre el autor y lector, ya hay los teóricos que lo dicen, desde Philippe Lejeune, uno de los primeros teóricos franceses que hablaban del pacto entre autor y lector. Se establece un pacto de realidad. Si yo te presento esto y tú vas a creer que es verdad, porque no hay ninguna razón para que tú supongas que es mentira y no tengo yo que estar comprobándote como con el SAT, ¿no? ¿Dónde está el pago del SAT? Porque si no, no te creo, ¿no? Esta cosa de las comprobaciones viene también, pues es muy moderna, ¿no? Es que es muy finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? La cultura del contrato, ¿no? Antes venía la palabra de honor, ¿no? Y Uno tenía, valía. uno tenía palabra de honor y decías, te doy mi palabra de honor y esa valía más que cualquier Sí, otra cosa. Y ahora eso no vale nada, necesitas el papel con sello, ¿no? De tal manera que yo escribo con esa noción clásica de la obra literaria, ¿no? Para mí todo lo que escribo es verdad, ¿sí? Es verdad porque si no, no podría yo escribir algo, una mentira, no podría escribir una mentira, ¿sí? Ahora, si ya nos afinamos la pregunta, y si ya me preguntas así directamente si Ana es verdad, si Lena es verdad, sí, son mujeres reales, ¿sí? Ana era mi abuela, Lena mi tía abuela, Modesta, efectivamente, la mujer que estuvo con... Y Tatiana es el personaje literario que yo construyo para, para que aparezca la nieta, es como mi trasfondo, ¿sí? Es mi sombra literaria su para representación literaria. para que yo pueda, como autora, seguir teniendo como la sartén por el mango, como se dicen, como la batuta de la orquesta, ¿no? Yo puedo armar la novela desde afuera, ¿sí? Creando a Tatiana como la nieta, que digamos, es la única elaboración de esa naturaleza ficcionalizada. Pero, ¿qué te puedo decir? La, la novela, como dice Annie Ernaux, la, la escritora francesa que acaba de ganar, bueno, fue la más reciente premio Nobel Sí, ujú. de literatura, ella dice claramente, y yo le he aprendido mucho a ella de esto, que uno escriba sobre cosas que ha vivido o que le consta porque las ha visto,
no quiere decir que no haga literatura, porque hacer literatura con materiales que uno ha vivido o que ha visto, todos los escritores hacen eso, ¿sí? Sí, claro. Todos. Pero simplemente hay unos que no lo camuflan y dicen, Este es una novela, digamos, no ficción". Y hay otros que lo camuflan y dicen, "Esta es una novela de ficción". ¿Me explico? Sí, totalmente. Pero es una cuestión del autor y del pacto que establece con el lector, ¿sí? Pues no sé si te contesté, me fui un poco largo, No, no, Luis, no, no, pero para está genial, contestar. está genial porque me parece que queda muy claro que estamos realmente frente a una novela que nos muestra con punto y coma lo que le tocó vivir a Ana, a Tatiana, a Lena, a Modesta, ¿no? Digo, porque en ese entendido yo doy por ciertos, yo doy por reales todos los acontecimientos y yo creo que eso enriquece todavía más la novela porque precisamente termina siendo congruente como con la percepción que yo tuve como lector al estar leyendo el libro, ¿no? Que al final de cuentas yo estaba acompañando a Tatiana en esas comidas con Ana, ¿no? En ese departamento donde convergen y donde a final de cuentas se da este espacio de charla y de plática. Entonces, me resulta muy reconfortante saber pues que la percepción que tomo como lector pues es totalmente acorde a lo que realmente eh, Ethel quiso reflejar en la novela, ¿no? O compartir en la novela con los lectores. Y ahí me surge una pregunta entonces ya un poquito pícara porque por ahí hay unos personajes que llamas los criminales Ujú. que también resultan muy relevantes para la historia, o sea, no son realmente como personajes muy secundarios, o sea, se terminan relevantes, entonces ellos también son personas reales o fueron personas reales, Sí, claro que sí. Pero esos criminales incluso no aparecen con nombre, ¿no? Porque me ¿no? permiten ser personajes que la función literaria que tienen en la novela es crear el espejo entre la abuela y la nieta. Cuando en las primeras conversaciones la nieta escucha, ¿sí? Esta historia de la abuela, ¿no? Con su criminal, Tatiana refleja, ¿no? Su propia historia con su criminal y eso permite que se cree, que se construya esta relación que va a ser única Una entre conexión. la abuela y la nieta. Es allí donde la nieta, al más o menos hacia el final, va a darse cuenta que que la abuela no es su pasado, sino que es su futuro, ¿sí? Y entonces ella va a poder destrabar su propia historia, ¿no? Sí. Ese es el sentido de los criminales, que se conviertan en esa función entre las dos mujeres que sí tienen nombre, ¿no? Em, y otra cosa, ahora que hablabas de los acontecimientos puntuales históricos en la novela, fíjate que todo lo que se cuenta ahí son con nombres incluso y detalles de los mártires y de los asesinatos y de todas las anécdotas son absolutamente reales y veraces y los puedes buscar en internet y te lo vas a Están encontrar. documentados. Sí. No, no porque yo haya ido a documentarme para hacer la novela, sino porque me vinieron de boca directa de mi abuela, ¿sí? Y Es fíjate que que ahí es otro aspecto que a mí vaya, es que ahorita voy a platicar algo muy, muy personal, y el por qué esta novela me gustó tanto, porque todo, o sea, vamos a decirlo, el marco en el que se da esta novela, en el que se desarrolla esta novela, es precisamente la charla, la conversación, el diálogo, el sí. intercambio entre los seres humanos a través de las palabras orales. Y a mí me resultó sorprendente porque yo me vi representado en Tatiana. Yo tuve Ujú. una experiencia mientras yo era estudiante en la facultad con un maestro precisamente, ya con sus años encima, ya tirándole la tercera edad o ya de la tercera edad, yo era un muchacho de 20, por así decirlo, y yo de repente cuando no tenía clases o que tenía un espacio,
yo me iba a su despacho a platicar con él, porque a mí me encantaba platicar con él, que me compartiera sus anécdotas, sus experiencias, sus vivencias, sus viajes, sus aventuras, sus andanzas. Y pues al final de cuentas eran tardes, noches, porque yo asistía en el turno vespertino nocturno, con unas galletitas y con las papitas, y con esta charla sorprendente y maravillosa. Y yo creo que Tatiana, y bueno, aquí la tengo de frente, tú me vas a decir si no fue así, es como si te estuvieran o como si estuvieras frente a una pantalla viendo la historia gráficamente, ¿no? Sí. Proyectada en un proyector a todo color. Mira, era fascinante. Y además qué bueno que le metes el asunto de que las papitas y el refresco, porque la comida también fue importante, es importante en la historia, porque las mujeres nos narramos también a través de la comida. Es un lenguaje que tenemos aprendido de años, ¿no? O sea, primero porque somos las nutridoras, ¿no? Es decir, somos las Sí, nutridoras. O sea, nacemos totalmente. nacemos con la cocina, con la cocina puesta para alimentar, ¿no? En el propio cuerpo. Entonces, es un lenguaje aprendido de toda la historia de la humanidad. Se nos da eso. Entonces, la cuestión de la comida, pues, emula la intimidad de la conversación. Y qué bonito que lo tuviste tú con tu maestro. Es eso, es algo nutridor y lo acompañaban con algo de comer. Bueno, yo lo que veía, fíjate, haz de cuenta que es un antecomedor simple, ¿no? Ni siquiera era el comedor del departamento, el antecomedor que estaba dentro casi de la cocina, en realidad era parte de la cocina, ahí con la pared acá y la pared acá. Y la Bob empezaba a hablar, pero ella empezaba a hablar y empezaba a actuar en presente. O sea, lo actuaba como en momento presente, como si estuviera viviéndolo en ese Pasando en el instante. momento. Tenía una capacidad histriónica increíble. Se levantaba de la silla y empezaba a actuar todos los personajes, así como lo digo de repente. Entonces yo veía como que en la pared se abría una ventana y me metía yo a la película. En serio, veía yo los colores, veía yo, hasta olía, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Oía los valses de cuando de repente contaba, la recámara donde muere la hija, ¿no? O sea, yo, eh, se me abrían ventanas en las paredes y podía yo viajar hacia allá y luego de repente regresábamos, ¿no? Era un vals realmente esas conversaciones, ¿sí? Porque además ella tenía una gran capacidad expresiva y las otras también, ¿no? La tuta Lena, o sea, la hermana mayor, ella hablaba menos español todavía, Sí. tenía un español más reducido, era la mayor, pero teníamos unos momentos que son deliciosos, la verdad, cuando se peleaban, ¿no? O nos reíamos, o luego las intervenciones de Modesta, que ella también contaba de, de su, de su vida en Hidalgo, ¿no? Sí, la verdad es que eran viajes, ¿no? O sea, parecía un espacio, fíjate, esto es muy interesante, es un espacio cerrado y eso en una obra literaria se llamaría como una situación límite, ¿sí? A ver, construye una novela en un espacio cerrado y mientras más cerrado, más límite. Es una Sí, situación. claro. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lo que tienes que es ir abriendo círculos concéntricos de espacios amplios, cada vez más amplios, ¿no? Y que de repente vas surcando de un espacio que al mismo tiempo es tiempo, ¿no? Espacio, tiempo, porque el tiempo son las comidas que duran 3, 4 horas, ¿no? Y el espacio es el antecomedor. Pero dentro de esos espacio, tiempo, límite, hay un siglo de por medio, ¿sí? Y hay 2 continentes y hay 5 lenguas, ¿no? Y cuántas culturas, como tú dices. Entonces eso fue un reto fascinante y una experiencia como protagonista, pues única, la verdad que sí. Sí, me imagino, me imagino. Y es una delicia a final de cuentas. Ahora, junto con toda esta parte de las narraciones y de la charla y de la conversación y de las comidas y demás, bueno, está también la propia vida de Tatiana, ¿no? Que es como, como que otra línea narrativa por ahí dentro de la novela, porque obviamente, pues mientras están dando las comidas, pues Tatiana vive, ¿no?
así es. Y bueno, ya hablábamos del criminal y demás, bueno, pero pues hay situaciones ahí que le toca vivir porque al final de cuentas su vida sigue, ¿no? No se centra nada más en la parte de las comidas. Y aquí yo tengo otra observación respecto a lo delicioso que se antoja estos intercambios con estas mujeres, ¿no? Con la tía Elena con la Bobe, porque yo creo que aparte esta novela llega en un momento clave porque yo creo que cada vez más estamos tomando a los adultos mayores como seres humanos descartables a los que podemos ignorar, ¿no? De los que podemos voltear hacia otro lado y hacer como que no existen. Cuando me parece que hacer eso es cometer un error muy grave porque tienen mucho que aportar, me parece, y y yo sigo disfrutando compartir con personas mayores a mí, con personas de la tercera edad, entonces yo creo que incluso ahí va intrínseco y a lo mejor de manera no premeditada, un mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? De alguna manera para tratar de recuperar y darle el lugar que estas personas, a pesar de su edad, pues merecen. Y esa es una percepción totalmente mía, totalmente personal. No se lo atribuye a la novela, sino que es algo que yo alcanzo a rescatar como lector. Me parece fundamental lo que dices, porque mira, actualmente, ante esta idiosincrasia de productividad y de utilidad, ¿no? De Utilitarista y utilidad. Ujú. de utilitar. Entonces se supone que no eres productivo, ¿no? Yo oigo a la gente decir, no, no he hecho nada productivo porque 2 horas estuve viendo la televisión, por favor. Imagínate qué persecución tienes ya en tu propio cerebro, ¿no? Que si no estás ganando dinero, no sirves para nada. Entonces, sí es cierto que a los viejos se les ha discriminado cada vez más y ahora pues casi están descartados, ¿no? Sí, 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 De la descartables. vida, porque y si no le entienden al celular y no le entienden a las redes sociales y etcétera, pues ya no existen, simplemente no existen. El problema es este, mira, no es que yo me lo haya propuesto el tema, pero evidentemente la novela despliega este tema con ojos grandes, ¿no? Eh, pero sí yo me doy cuenta de algo y a lo mejor ese es el gran mensaje que pudiera tener la obra en este sentido. Cuando yo empecé a ir a las comidas con la abuela, yo pensaba que iba a ir pues a disfrutar las comidas de la abuelita, ¿no? Pues qué rico, me va a hacer mi Esas comida, recetas. la voy a Ujú. pasar sabroso y ya. Yo no me esperaba lo que me encontré, ¿sí? Y eso creo que es lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Creemos que los abuelos, las abuelas, etcétera, los adultos mayores, pues no tienen nada más que darnos pues que la comidita o el dinero, ¿no? ¿No? Y Totalmente. pero cuando yo empecé a ver lo que ella me estaba dando, que era mucho más que las galletas y que el plato judío sabroso, sino era la historia de su vida, y al darme la historia de su vida, me estaba diciendo, ella me estaba enseñando las estrategias de sobrevivencia. Ella me estaba enseñando cuáles habían sido sus dramas, sus problemas y cómo los había sorteado, cómo los había resuelto, cómo los había enfrentado, cómo los había sufrido, ¿no? Eh, los males de amores, los males de las persecuciones, los males, las decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, es fascinante que la nieta, Tatiana, empieza a darse cuenta que es fundamental ir los miércoles a comer con la abuela, no tanto para cumplirle la promesa a la abuela de ir uy, porque se va a enojar la pobre abuelita si no la vas a visitar, sino porque ella empieza a sentir que su vida, que está hecha un caos, ¿no? Como toda vida a los veintitantos años, ¿no? Lo es. Ujú. eh, eh, puede encontrar alguna hilo de la madeja, ¿no? Con la presencia de la abuela, ¿no? Y tan es así que Tatiana pues llega hasta la pandemia, ¿no? O sea, sigue viviendo y llega hasta al momento de la pandemia y cuando Tatiana se está asfixiando y se está ahogando y se está muriendo de desesperación, pues como todos nosotros, ¿no? Que no sabíamos a dónde iba a parar esto, eh, ella dice, tengo, tengo que,
tengo que escribir el samovar, tengo que rescatar a la abuela, tengo que volver a la historia, tengo que volver al samovar. El samovar es ese símbolo de resistencia y de vida, porque es ella la que me puede salvar, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde, ¿no? No te salvaban no otras cosas, ni tus contemporáneos, ni el internet, ni... No, 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 no. Te salvaba ese pasado que se convertía en tu presente y que iba a proyectar a tu futuro, ¿no? Entonces, creo que podría ser el mensaje que tú dices hacia los adultos mayores, ¿no, Luis? Sí, sí, me encanta. La verdad es que es una delicia, Samovar es una delicia. Ethel Kraus, que Krause nos regala un libro, la verdad, exquisito. Eh, la verdad es que no le falta y no le sobra absolutamente nada. Y yo cuando lo empecé a leer, que yo conscientemente sabía que era de unas cantidad de páginas menores a las 200, yo decía, bueno, ¿por qué no es más extenso? Pero cuando lo terminas te das cuenta que no le falta y no le sobra nada. Así como está, lo disfrutas. La verdad es que lo recomiendo mucho, es un libro sabroso, yo creo que puede tener incluso varias lecturas, yo creo que va a haber gente que se va a ver reflejada o empatizar con algunos personajes, habrá gente que lo haga con otros, ya lo mencioné yo la verdad es que empatizo mucho con Tatiana, Ujú. por esta vivencia, ¿no? Por esta experiencia, a mí me transportó, me llevó a esos años, a los veintitantos años atrás. Ethel, la verdad es que agradecerte por este tiempo, como lo dije, siendo lector, disfrutas mucho poder platicar con las personas que están detrás de este tipo de obras. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Ay, Luis, no tengo palabras para agradecerte las hermosísimas cosas que has dicho de Samovar, tu lectura tan puntual, tan inteligente, tan esclarecedora. De verdad te agradezco muchísimo. Y fíjate que ahora que hablas, que dices que podría tener diferentes lecturas o que lo lean en diferentes momentos, ¿no? Fíjate que existe el audible. Ah, Existe el sí, audible, sí, sí lo existe el vi. audible y lo recomiendo porque la actriz que lo ¿Que lo lee, narra? ¿no? Que Ajá. lo narra, que lo actúa, trabajó conmigo para que yo le dijera ciertos aspectos del acento judío ruso. Entonces creo que ella fue captando bien y me dicen la gente que lo ha escuchado, que luego lo acompañan, están leyendo y aparte lo están escuchando Escuchando. y que se hace una cosa como estereofónica muy bonita. Entonces, si alguien quiere, también está en formato de audible. Entonces tendré que hacer esa relectura y experimentarlo de esa manera. Yo creo que le va a dar una profundidad diferente, porque ya estar Fíjate, escuchando a la Bobe, y estar escuchando a Tatiana, y estar escuchando a Tía Elena, pues ha de ser maravilloso. sí, es que yo creo que ahora pues la tecnología nos permite esto y pues te lo quería comentar, te agradecerte profundamente, Luis. No, qué bueno que lo comenta porque, digo, yo soy fan de los audiolibros, la verdad es que esos largos trayectos en coche que de repente uno se avienta, pues la verdad es que se aderezan bastante bien con un audiolibro. Y además Y tiene una playlist en Spotify. súper bien Entras a para buscarla. Spotify y le pones canciones para leer Samovar, viene una playlist con canciones que yo propuse y la editorial me armó esa playlist y se llama Canciones para leer Samovar. O sea que tienes todo lo que eran las canciones con las que tiene que ver la obra, ¿no? Ahí están. Excelente. Y ahí es donde la tecnología viene y abona, ¿no? Y suma Claro. y le da otra dimensión a este maravilloso mundo de las letras. Bueno, Ethel, muchas gracias, pero no nos vayamos sin mencionar por qué papá lector. Y Sí, por favor. papá lector es porque yo tengo dos hijos, uno ya de 14, uno de 10, pero este proyecto va ya para los 6 años, de hecho en julio cumple 6 años, entonces pues yo arranqué este proyecto cuando estaban un poquito más chiquitos, y la razón por la que lo arranqué, por la que quise empezar a difundir lectura en redes sociales, es porque me di cuenta que mis hijos, a pesar de que tienen un papá lector, no leían. Y entonces dije yo, ¿cómo es posible que yo sea un lector asiduo y mis hijos no lean? Entonces empecé a hacer algunos ejercicios de difusión de lectura con él
pero me di cuenta que esta era una necesidad más allá de mi casa o más allá de mis hijos, porque me topé con que mi cuñada también tenía problemas para introducir a sus hijos en la lectura y que los vecinos también lo tenían y que realmente afuera no había muchos proyectos enfocados a la literatura infantil. Hay muchísimos a la literatura juvenil y literatura de adultos, pero a la lectura infantil no. Y yo realmente siempre he sido un fiel creyente de que formar niños lectores conseguirá que tengamos adultos más críticos, no mejores, pero más críticos sí, y es lo que precisamente necesitamos, sobre todo en Latinoamérica. Adultos críticos que sean capaces de criticar y de aportar y de cuestionar. Entonces, esa es la razón por la que surge Papá Lector y bueno, ¿por qué Papá Lector? Bueno, que era yo papá y era un lector. Entonces, de ahí nace el Me proyecto. fascina. Acabas de decir la clave, ¿no? Hay que hacer muchos papá lector y mamá lectora porque de verdad creo que es una gran idea. Te felicito muchísimo, ¿eh? Muchísimas Ya, gracias, Ethel. soy tu fan, ¿eh? Es mutuo, la verdad. La verdad es que me voy después de Samovar con más libros de tu obra porque, otra vez, yo creo que la palabra que lo describe mejor es delicia. Lo disfruté bastante. Muchísimas gracias. A ti, gracias, gracias mil. Perfecto, pues hasta la próxima oportunidad, Ethel. Y bueno, agradecer una vez más a Penguin Random House por esta oportunidad. Lo disfruté bastante y ustedes y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta pronto.